Hola, soy Alexandra Mendoza y para mí es un honor estar aquí con ustedes y conversar sobre los retos actuales de la psicología organizacional. Muchísimas gracias por la invitación pues es un gusto poder estar aquí en el tercer Congreso Venezolano de Psicología y pues espero que les guste los insights que vengo a compartir hoy con ustedes. Antes de comenzar formalmente quería como hablar sobre qué es la psicología organizacional y entender un poco cómo vamos a conceptualizar la psicología organizacional en esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Y tomo el concepto de Cepeda de 1999, donde él define la psicología organizacional como la rama de la psicología que se dedica al estudio de los fenómenos psicológicos individuales al interior de la organización y a través de la forma que los procesos organizacionales ejercen su impacto en las personas. Me parece que es el más real porque habla no nada más de cómo las personas se comportan dentro de la organización y cómo interactúan entre ellas y los grupos, sino también cómo la organización como un todo impacta en la sociedad y en las personas. Y siento que es lo que cada vez más hace la psicología organizacional. Y para hablar un poco de esto, quiero como hacer un recuento muy rápido de cómo fue evolucionando la psicología organizacional a lo largo del tiempo. Fue una disciplina que se inició hace muchísimo tiempo y comenzó como la psicología industrial en Europa a finales del siglo XVI y sus funciones se limitaban a temas de estudio científico dentro del mundo industrial y lo que hacía era más que nada como para el estudio, ¿no? Pero su importancia apareció con los conflictos bélicos durante la Segunda Guerra Mundial y con la Guerra Fría, donde los ejércitos se volcaron hacia los psicólogos, les dijeron, bueno, necesito que me ayudes a desarrollar test para poder evaluar masivamente a todos los reclutas y poderlos asignar a las diferentes funciones dependiendo de sus capacidades. Entonces ahí los psicólogos, principalmente hubo una gran fuerza en Estados Unidos, donde se pusieron a estudiar cómo podían hacer para hacer evaluaciones masivas de los candidatos y entender las capacidades diferentes que tenían y cómo los podían asignar a los diferentes puestos dentro del ejército. Y obviamente luego que acabó la guerra, las empresas empezaron a tomar estos test para empezar a evaluar y clasificar a las personas dentro de las organizaciones y comenzó todo el boom de los psicólogos organizacionales, donde el papel principal era simplemente reclutamiento y evaluación de personal de manera interna, ya sea para reclutamiento o para desarrollo. Otro de los temas fundamentales que vino después de la guerra y que le dio mayor importancia a los psicólogos dentro de la organización es que al empezar a incorporar a los militares, una vez que regresaban y traían todos los traumas posguerra y efectos postraumáticos, empezaron a ver que necesitaban ayuda para poderse incorporar bien y para también las personas cómo lidiar con ellos. Y empezó a tomar fuerza los psicólogos organizacionales en estas iniciativas de cómo ayudar a la gente a adaptarse a los cambios, cómo ayudar a la gente a adaptarse a las nuevas organizaciones y empezó todo el tema de conceptos de cultura organizacional y cómo las empresas querían empezar a impactar dentro de los empleados, ¿no? Luego con la llegada del Internet, toda la tecnología y que la economía se empezó a estabilizar, las organizaciones cada vez más le dieron importancia a sus empleados y empezaron a ver todos los procesos de merchant acquisition, compras, y es cuando empieza el boom del change management entre las organizaciones y los psicólogos comenzamos a tener como mayor importancia en todos estos procesos de crear estrategias e iniciativas que impacten la organización. Y cómo las personas pueden sentirse incluidas y cómo las iniciativas que las organizaciones tienen impactan en la vida de las personas dentro de la organización. Habiendo dicho todo esto, algo interesantísimo que ha pasado últimamente y que creo que es fundamental es ver cómo en marzo del 2020 el coronavirus vino a impactar y a revolucionar las organizaciones. Y por supuesto, la psicología organizacional ha sido de las áreas dentro de las organizaciones donde ha habido mayor impacto. Nunca antes en toda la historia de la humanidad se había enfrentado a un cambio tan drástico que impactara el tema económico, social y sanitario y que demandara una reinvención tan rápida.
Claro que han habido momentos en la historia de la humanidad que han impactado más, pero no que hayan demandado una transformación tan veloz como lo ha sido el coronavirus y la pandemia del 2020. Vimos que la mayoría de las empresas han tenido que acelerar la implementación de estrategias que tenían planteadas para 5 a 10 años y poderlas implementar en tan solo 2 o 5 meses. El año pasado tuve la oportunidad de participar en algunos eventos al inicio de la pandemia donde entrevistamos a líderes de toda Latinoamérica, a CEOs, presidentes, donde ellos hablaban de las cosas que han estado haciendo y fue impresionante ver cómo en la mayoría de los casos las estrategias tenían muchísimo que ver con la gente, con el liderazgo y cómo las organizaciones ahora se relacionaban con su gente, ¿no? Pero todo esto, creo que me gustaría rescatar 4 retos que creo que han sido como los más importantes que estamos afrontando hoy en día desde la psicología organizacional para poder apoyar a las organizaciones a entender, asimilar y adaptarse a los cambios que son requeridos ahorita y que van a ser requeridos en corto y largo plazo. Y para mí el reto más importante, y es lo que constantemente hablo cuando se acercan a mí las personas más estratégicas de las organizaciones, es cómo hacer para que la cultura permanezca cuando no tenemos el contacto físico, cuando tenemos empleados que han entrado a la empresa de manera virtual y que no los conocemos en persona, donde tienes empleados que tienen 2 años sin verse. ¿Cómo logras que respiren y vivan la cultura? Porque al final la cultura es algo que se siente en el día a día, que se vive. No es tan fácil fomentar una cultura de manera virtual. Entonces, la psicología organizacional hoy en día tiene un peso súper importante para ayudar a las empresas a relacionarse y crear este sentido de pertenencia, este compromiso y satisfacción laboral en los empleados a través de iniciativas que en su mayoría van a ser virtuales, porque ahora iremos viendo donde también vamos a hacer cosas físicas y es el gran reto que nos enfrentamos ahorita, ¿no? Otro gran reto tiene que ver todo lo relacionado con talento, ¿no? Porque las fronteras físicas se eliminaron. Hoy en día las empresas atropelladamente han tenido que reconocer que pues es más importante el logro de los objetivos y no tanto tener a la persona sentada físicamente aquí, que hoy en día una persona puede ser igual de exitosa trabajando desde la playa, que es de su casa o desde la oficina, y que algo que nosotros teníamos mucho miedo antes y que nos costaba era, por ejemplo, el permitir horarios más flexibles y que hay gente que es mucho más exitosa trabajando a las 6 de la mañana y trabaja toda la mañana y hay gente que se levanta tarde y es mucho más exitosa en la tarde. Entonces, al haber eliminado todas estas fronteras físicas y estos prejuicios en relación a cómo yo superviso a los empleados, ha traído y va a seguir trayendo unos cambios importantes en relación al talento de la organización. En cuanto a el reclutamiento, hoy en día ya puedo reclutar personas de cualquier parte del mundo y no necesariamente eh, el tema de dónde está sentado va a ser algo que va a ayudar en la decisión, pero también en los planes de sucesión y la posibilidad de desarrollarse dentro de las organizaciones, pues antes estaba muy cernido al lugar de trabajo en el cual tú estabas y hoy en día cada vez va a ser más amplia la posibilidad de crecer y desarrollarte, aun cuando la función sea para otro país o sea más regional. Otro de los retos que ha aparecido y que está en la boca de todos los tomadores de decisiones y estrategas dentro de las organizaciones, y que es algo muy positivo, veo yo, y que además vino para quedarse, es todo el tema de la salud y el bienestar de los empleados. Hoy en día, las decisiones relacionadas con la salud y el bienestar de los empleados están en la mesa en cada una de las decisiones que se están tomando en las organizaciones. Y vemos algo que está pasando ya ahorita en Estados Unidos y en Europa y que va a empezar a pasar en Latinoamérica, es que post pandemia, cuando los empleados se dieron cuenta de que pueden trabajar desde cualquier sitio y que la vida es más volátil y ha sido un año de mucho redescubrirse como personas y replantear las metas, está habiendo una ola de renuncias en el momento para cuidar la salud mental, como por ejemplo podemos ver algo que me llamó mucho la atención, no sé si siguen las Olimpiadas, pero
Simone Biles, que es la medallista olímpica por excelencia en temas de gimnasia olímpica y una de las mejores, la mejor del mundo, pues decidió no participar en eventos para proteger su salud mental porque sentía que estaba bajo demasiado estrés. Esto mismo está pasando a niveles importantes y a niveles altos dentro de las organizaciones hoy en día. Y esto está llevando a las empresas a replantearse la manera en cómo se relacionan con sus empleados y a tomar iniciativas que se enfoquen muchísimo más en fomentar lugares de trabajo equilibrados, donde las distintas personalidades, formas de ser y ideas puedan convivir y donde la gente pueda trabajar en unos ambientes más sanos y donde se fomente la salud mental, el bienestar y donde a pesar del aislamiento y donde cada vez más el teletrabajo va a ser algo que va a estar presente, pues se puedan fomentar estas conexiones y este contacto social y físico, aun cuando la virtualidad sea la mayor parte del tiempo. Y algo que me encanta es que veo que la psicología organizacional ha tomado un peso súper importante en el tema del negocio. Me encanta ver que cada vez más las empresas transnacionales están incluyendo una posición que le han cambiado el nombre en muchísimas empresas, lo llaman como Strategic Senior HRBP o director de estrategia para el negocio de talento, pero las empresas grandes están buscando tener como mano derecha del CEO, del presidente o del tomador de decisión a alguien enfocado en el talento, porque se han dado cuenta pues que el talento es lo más importante y que hoy en día como la tecnología está tomando tanto peso y los cambios son tan drásticos y la gente está cambiando de un trabajo a otro, pues toda la estrategia que tenga que ver en torno a la gente, no solo el reclutamiento, sino los planes de sucesión, de retención, cómo la organización es vista en el mercado laboral, son temas súper estratégicos y cada vez más vemos psicólogos o cómo todas las habilidades de psicología organizacional están tomando más fuerza y se van a ir posicionando dentro de la toma de decisiones estratégicas en el negocio. Para seguir adelante y hablar ya en cuanto a las estrategias que estamos viendo y que vamos a seguir viendo y que serían como los retos y las tendencias realmente en la psicología organizacional para el 2022 y en adelante, quisiera rescatar un poco este concepto de Gonzalo Noya que me encanta, que habla que las organizaciones son seres vivos y que pasan por todas las etapas por las que pasa un ser vivo, que en la niñez o los startups, las empresas andan explorando todo, probando todo y andan un poco erráticos viendo a ver si esto funciona y toda la energía en eso y no funciona y luego prueban otra y así van, tienen muchos mentores y tienen inclusive gente de la cual dependen económicamente y escuchan a los mentores y andan como probando a ver qué tienen que aprender y mejorar, ¿no? Y el liderazgo que se necesita en esos momentos en la organización es un liderazgo más de emprendedor, donde la gente pueda cambiar y pueda ir moviéndose. Pero esto es súper importante también, porque la psicología organizacional juega un papel fundamental en entender cómo es el ecosistema de una organización y cómo son las personas que necesitan. También un psicólogo que esté dentro de una organización en una etapa de niñez tiene que ser un psicólogo que pueda ser más innovador, más creativo, donde se pueda el margen de crear estrategias súper locas y acompañar el crecimiento de cada una de las organizaciones. El psicólogo organizacional que le va a necesitar una empresa en la niñez es totalmente diferente al que va a necesitar uno en la adultez o en el adulto mayor. Entonces, creo que es importante el mantener este concepto, ¿no? Y el no perder de foco que nosotros atendemos a los individuos, a los grupos y a la organización como un todo, ¿no? En la adolescencia, por ejemplo, las empresas que están en un proceso de adolescencia es cuando ya han ido levantando capital, cuando poco a poco ya tienen más claro cuál es su visión, a dónde quieren ir, pero siguen dependiendo todavía de alguien que los soporte físicamente, de un inversionista o que los oriente sobre qué es lo mejor o a dónde tienen que ir, pero la fama llega muy rápido y empiezan a confundirse y a sentir que a lo mejor los otros no saben tanto,
que su manera es la única manera, que es que nadie ha vivido lo que ellos han vivido, y el liderazgo que se necesita en este momento es totalmente diferente. Y nosotros como psicólogos organizacionales tenemos que ayudar a los líderes de una organización en este proceso a entender que necesitamos estabilizarnos, necesitamos desarrollar ahora sí estrategias, estructuras organizacionales mucho más estables que puedan acompañar a un crecimiento más a largo plazo. Y pues ahí juega un papel fundamental lo que nosotros podamos apoyar, ¿no? Luego en la adultez, los problemas, ya no necesitamos tanto, exacto. Las empresas cuando ya son más adultas, más estables, ya son independientes económicamente, ya no están tanto a los inversionistas, bueno, a levantar capital, ¿no? A estos grandes procesos de levantamiento de capital. Por supuesto, los inversionistas siempre los van a necesitar, pero la relación que nosotros tenemos en cuanto a aconsejar a los líderes y a los líderes que necesitan una empresa ya en una etapa más adulta, pues son mucho más pausados, mucho más cerebrales, necesitan a alguien que pueda establecer reglas, hábitos, todo el tema de la gestión de procesos es lo que es más importante ahorita y entender que sí ha funcionado para mantenerlo, pero luego en la adultez mayor las empresas si no se reinventan pasan a ser obsoletas y ya desaparecen. Entonces necesitamos líderes nuevamente que puedan ser creativos, que entiendan la importancia de la estructura, pero que puedan promover el cambio y que puedan promover la innovación y desarrollar empresas nuevas que puedan ir como volviendo a empezar el ciclo, ¿no? Lo que quiero rescatar de todo esto es entender que las organizaciones no son un ente estático, sino que va cambiando y va cambiando de manera muy importante con la interacción con el medio y lo que va pasando, ¿no? Y es por eso que ahorita tenemos que ver todos los cambios que van a venir para el 2021 y el 2022, pero no son cambios que se pueden generalizar a todas las empresas en todos los momentos, sino se tienen que personalizar dependiendo de la cultura y el momento de vida de cada una de las organizaciones. Yo quisiera hablar como de 8 cambios que yo veo que son los más importantes y que siento que más van a estar habiendo ahorita post-COVID para lo que queda el 2021 y el 2022, ¿no? Y como bien vemos, todo el tema de educación off y online va a ser lo básico. Hasta hace muy poco los procesos de capacitación y desarrollo dentro de las organizaciones eran presenciales, grupales, claro que habían algo de online y eran más autodidactas, pero era más que nada para revisar temas, pero la gran capacitación, los procesos de inducción, las iniciativas para fomentar la cultura y el sentido de pertenencia de las organizaciones, pues todo se hacía offline, se hacía presencial. Entonces, yo veo aquí que va a surgir una oportunidad interesante para incorporar dentro de las empresas a gente que puede ser psicólogos organizacionales que vengan a desarrollar estrategias innovadoras para relacionarse con los empleados. Vamos a ver más como temas como de activación en casa, como activación de punto de venta, pero activación en casa para fomentar esta conexión con los empleados. Y los lugares de trabajo, eso lo vamos a ver más adelante, pero los lugares de trabajo van a ser lugares donde en mayor medida lo que va a haber es capacitación, reuniones grupales, pero mucha experiencia de empleados para desarrollar esta cultura y para fomentar esto. Pero que tienen que poder también ser de manera online, porque como ahora las personas van a estar en diferentes lugares, pues tienen que poder también vivir estas experiencias de manera online. El e-commerce vino a cambiar todo el modelo de negocio. El 50% de las empresas físicas, de las branches físicos van a desaparecer y van a ser como las tiendas que queden van a estar muy enfocadas al servicio y a la experiencia del consumidor. Pero nosotros decimos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la psicología organizacional? Pues bueno, esto va a impactar la manera en cómo las organizaciones se conciben a sí mismas. Hoy en día, todo esto va a migrar también para el lado interno de las organizaciones y va a impactar muchísimo más el relacionamiento virtual que la empresa va a tener con los empleados y cómo
la organización ahora va a estar mucho más enfocada al mercadeo digital y las estrategias que se tomen desde el punto de vista de la organización van a estar mucho más enfocadas a fomentar esta operación. Yo veo constantemente que acuden a mí, por ejemplo, el COO de una empresa súper grande de consumo masivo y me decía, ¿cómo hago ahora para acompañar el desarrollo que necesito en el área de e-commerce, pero para que la gente lo entienda dentro de la organización? Entonces hay que desarrollar estrategias donde los empleados también puedan vivir de cerca este proceso de transformación que se está dando en la organización para que lo puedan sentir, hacerlo propio y fomentarlo más, ¿no? Los green stakeholders es un tema que está como muy de moda y que los stakeholders cada vez y los shareholders cada vez le dan mayor importancia a los temas green. No nada más al tema de cuánto gano, sino hoy en día dentro de las decisiones estratégicas, todas las presentaciones con los board y los inversionistas tienen muchísimo que ver el impacto que tiene la organización, no solo dentro del entorno y ambiente, sino también de la sociedad y de los mismos empleados y familiares de los empleados. Entonces, las decisiones van a estar un poco más holísticas, donde van a tomar mucho más en cuenta todos los aspectos, no nada más el tema de cuánto gano o cuánta emisión tengo, pero también cómo me relaciono y qué genero en el entorno en el cual estoy. Eso es algo que también es súper importante y que ahí nosotros vamos a poder ayudar no solo a medir el impacto dentro de los pueblos o donde esté la organización, pero también el cómo desarrollar estrategias innovadoras y creativas para impactar al mayor número de personas y cómo se hace el manejo publicitario de todo lo que la empresa está haciendo para impactar el medio ambiente y el entorno en general, ¿no? Este tema me encanta, la salud mental. Hoy en día, como ya lo vimos, es un tema fundamental dentro de las organizaciones y que, como dije, hoy en día la gente está renunciando simplemente por su salud mental, porque mi jefe me trata de una manera que no me hace sentir bien, donde la presión, estas cosas que veíamos antes yo tengo muchos años de experiencia en reclutamiento, antes me pedían, por ejemplo, no, necesito a alguien que sea muy tolerante al estrés, que pueda manejar el estrés, mucha presión, que pueda trabajar largas horas. Hoy en día es una locura que te piden eso y ya no lo piden. Pero porque los empleados ya no pueden aguantar estos niveles de estrés. Hoy en día se fomenta desarrollar líderes que sean mucho más sociales, mucho más empáticos, mucho más sensibles a las necesidades de su equipo. Hoy en día está súper procesado que los líderes se tienen que adaptar al estilo de cada uno de sus equipos y no el equipo adaptarse al estilo del líder, ¿no? Los líderes que realmente les va bien dentro de las organizaciones son líderes que logran entender las necesidades de cada uno de sus equipos y logran conectar con la parte individual de cada uno de ellos para lograr que se comprometan con la meta de la organización y la meta que el líder tiene, ¿no? Y el papel de salud mental y bienestar es fundamental. Hoy en día vemos como las organizaciones han ido tomando iniciativas cada vez más interesantes para fomentar temas de bienestar dentro de las organizaciones. Entonces están pagando programas de yoga o de gimnasio virtual, procesos de nutrición y muchísimas cosas que tienen que ver en torno a la salud y al bienestar para que los empleados tengan también este espacio. Una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo las empresas también están invirtiendo en que el espacio laboral, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero que el espacio laboral que la persona tenga dentro de su casa sea un espacio sano y donde la persona pueda desempeñarse bien. Porque lo que vimos también al inicio de la cuarentena es todo el mundo se fue a la casa y de repente había gente donde en la misma casa tomaban clase 3 niñitos, trabajaban 2 papás y aparte estaba la abuela y el perro. Entonces era un nivel de estrés adicional al estrés del trabajo y colegio y todas las demás variables que nos han afectado, que era importante, o el Internet no alcanzaba para todos y tenían que compartirlo. Y todo este tema afectó muchísimo la salud mental y las empresas se dieron cuenta de que es un tema fundamental que vino para quedarse y que cada vez más va a ir tomando mayor peso en las decisiones estratégicas que se van a tomar. Como dije, el tema del trabajo remoto o el teletrabajo vino para quedarse, ya todos lo sabemos, pero ¿qué implicaciones tiene esto para las organizaciones y para las personas, no?
Por ejemplo, vemos que el hogar ahora no va a ser nada más el lugar para descansar y para dormir o hacer vida de familia, sino cada vez más, por ejemplo, la telemedicina es algo que vino para quedarse. Y en un estudio que leí preparándome para esta presentación decía que todas las consultas menores para finales del año que viene van a ser a través de telemedicina, donde va a haber un doctor que viene a tu casa o vas a poder interactuar a través de aplicaciones para todo lo que son consultas menores. Entonces, el lugar de la casa va a ser un lugar de convivencia en familia, de descanso, un lugar de trabajo, un lugar donde vas a tener la medicina, donde aparte te vas a ocupar de tu salud porque vas a tener gimnasio en casa o virtual, vas a tener muchísimas cosas. Entonces, el entender cómo esto va a ir impactando la vida de las personas, la vida de los equipos y la vida de las organizaciones es fundamental para poder ser más creativos en las estrategias que nosotros vamos a desarrollar dentro de las organizaciones. Necesitamos ser más flexibles porque las estrategias no van a ser igual para todos. Para una persona sola, que vive sola, pues va a necesitar mayor acompañamiento porque se siente aislado, pero una persona que vive con muchísima gente, pues necesita tener algún lugar de trabajo donde escapar de vez en cuando. Entonces, todo este tema del trabajo remoto va a ser algo que se va a quedar para siempre y que vamos a empezar a ver estrategias cada vez más innovadoras y muy acompañadas de temas tecnológicos que también vamos a ver ahora, ¿no? El tema que por excelencia a mí me encanta, porque yo soy headhunter y es donde de lo que como y de lo que veo todo el día, todo el tema del mercado laboral global. Pero es súper interesante. Al eliminarse las fronteras, hoy en día yo estoy contratando gente para México que pueden ir desde cualquier parte del mundo. Lo importante es el horario de trabajo y el compromiso a los objetivos y que entienda la cultura. Pero esto abre un mundo de capacidades. Por ejemplo, en Coca-Cola Company a nivel global hoy en día están haciendo una reestructura inmensa donde le dijeron a todos sus empleados, vamos a hacer cambios globales y postúlate a la posición que tú quieras sin importar la ubicación geográfica. Si es si el cambio horario es importante, podemos trasladarte a algún lugar donde tengas la misma zona horaria, pero tú puedes escoger. Esto es súper interesante y cada vez más vamos a ir viendo estas tendencias en las empresas donde ya hoy en día la ubicación geográfica no va a ser el tema. Esto es bueno y malo porque, por ejemplo, las expatriaciones inmensas que veíamos antes están desapareciendo y donde sí te van a poder reubicar, pero como local en el país donde tú decías estar dependiendo del horario, pero, pero bueno, al final los planes de sucesión también van a ampliar las posibilidades y ya no nada más vas a poder enfocarte en tu plan de desarrollo como empleado dentro de tu país, sino esto va a ayudar a poder mover a la gente de un país a otro, lo cual va a traer mayor diversidad en las estructuras de liderazgo de las empresas y esto va a hacer que el desarrollo sea muchísimo más rápido y que el tema social seamos un poco más sensibles porque vamos a estar trabajando con gente de diferentes culturas y esto va a ser algo muy, muy sano, muy nutritivo y muy interesante lo que vamos a estar viendo en cuanto al tema de talento dentro de las organizaciones. Eh, pues la tecnología es la gran variable en todo esto del COVID, ¿no? Y que ya lo veíamos viniendo, lo veníamos viendo, pero que lo vamos a seguir viendo cada vez más, ¿no? Con todo esto se ha acelerado todo el tema de las tecnologías y vemos como la inteligencia artificial y cada vez va a ir desplazando los trabajos monótonos y diarios de las personas, pero yo no nada más en las plantas o las fábricas, sino también en el día a día de las organizaciones y del tema más administrativo dentro de las organizaciones, los van a ir tomando diferentes tecnologías muy relacionadas con temas virtuales y de inteligencia artificial. Pero las personas van a tomar cada vez mayor importancia, porque ese ojo humano, esa diferencia es fundamental. Entonces vamos a ir desarrollando y capacitando cada vez más esa parte individual que nos hace humanos, esa parte sensible, esa parte de conexión social, y eso va a tomar mayor peso a medida que el tema tecnológico pues va a ir tomando importancia. Es impresionante la cantidad de tecnologías que hemos visto últimamente, ¿no? Yo no sé, siento que últimamente me han bombardeado con ofertas de cosas tecnológicas para la organización y todos los días me llega a través de LinkedIn alguna invitación de alguna nueva plataforma, pero es impresionante también ver
cómo se han logrado cosas maravillosas que sí nos generan insights importantísimos. Todo lo que tiene que ver con Big Data, antes se utilizaba solo para entender el mercado y desarrollar estrategia de mercado, pero hoy en día se analiza para todo, para cómo es el comportamiento de los empleados dentro de la organización, qué prefieren, cómo esto me ayuda yo a tomar decisiones más estratégicas que impacten a mayor personas y cómo puedo hacer estrategias flexibles, pero ahora no es nada más en base a lo que yo observo, sino también mucho en base a la información que sacamos de análisis de macroinformación. Entonces es súper interesante lo que está pasando y lo que vamos a seguir viendo en todo este tema de tecnología, ¿no? Algo que me encanta también, el tema de diversidad e inclusión, me encanta, pero me gusta que ha ido migrando y va a seguir migrando a ya no ser tanto un tema de moda. Hubo mucho tiempo donde era moda y simplemente a uno como headhunter o gente especializada en talent acquisition te decían, oye, es que necesito traer mujeres en liderazgo para cubrir con mi cuota de diversidad, o necesito a alguien de la comunidad para que entonces LGBT, para que entonces pueda tener como estar dentro de y decir que soy una empresa inclusiva, pero era por moda. Yo creo que algo que he visto muchísimo y que siento que ahora esto de no tener fronteras físicas ha ayudado muchísimo, es que se está buscando ahora una inclusión real, donde lo que se busca es tener igualdad de oportunidades y no igual número de personas, donde haya equidad, donde haya justicia. Algo súper interesante, por ejemplo, que está haciendo Diallo, que de hecho creo que comenzó en Venezuela y lo han ido pasando a diferentes localidades y que es lo que vemos en Europa y que vamos a ver cada vez más, es, por ejemplo, el tema de permisos de maternidad y paternal por igual a cualquier persona, sin importar género, identidad sexual, que se convierta en papá. Entonces, lo que está pasando es que hoy en día se define un periodo, 6 meses por decir algo, y tienen la mamá 6 meses y el papá 6 meses, o la figura materna, la figura paterna, 6 meses y 6 meses. Esto es súper interesante porque ahora la organización para tomar una decisión ya no va a ser, es que si contrato una joven y luego se embaraza, se me va a ir 6 meses, un año, entonces eso va a afectar el negocio. Ahora por ley, cada vez más vamos a ver que no importa si es hombre, mujer o no importa la identidad sexual, cualquier persona que se convierta en papá o en mamá va a tener un permiso por ley de el periodo de tiempo que defina cada uno de los países. Lo interesante de esto es que va a haber mucha mayor igualdad en las oportunidades y ya el hecho de la identidad sexual o el género no va a ser lo que ayude a tomar una decisión estratégica porque va a ser lo mismo, pero además esto va a traer un impacto importantísimo en la sociedad y en la cultura, porque ahora no es responsabilidad de la figura materna, de la relación, encargarse del primer año de vida de los niños, sino va a ser algo compartido. Esto va a traer también más equidad dentro de las parejas, dentro de la vida, dentro de la sociedad, y la idea es ir migrando un poco más a esto y que la diversidad y la inclusión busque más que haya justicia y que haya igualdad de oportunidades y que fomente, que se aplauda la diversidad. Entonces vamos a estar viendo, como no va a haber fronteras, gente de diferentes países, de diferentes culturas trabajando de la mano y donde se van a nutrir unas culturas de otras para desarrollar ahora culturas mucho más internacionales y mucho más nutritivas dentro de las organizaciones, lo que va a fomentar mayor innovación, creatividad, aceptación por el otro, respeto y ambientes de trabajo más sanos y equilibrados. Y pues bueno, básicamente esto es lo que yo quería compartir, estos son los retos y las tendencias que en base a mis años de experiencia y lo que yo he ido interactuando con tomadores de decisiones y con personas del mundo organizacional y a través de las lecturas que he hecho veo que estamos ahorita enfrentando. Me encantaría escuchar sus comentarios y sus preguntas en relación al tema y agradecer nuevamente por la invitación y por tener la oportunidad y el espacio de compartir con ustedes y de estar aquí. Muchísimas gracias y pues soy todo oídos.